Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos los misterios, las leyendas y los enigmas que a veces se esconden detrás de las pantallas y las cámaras. Hoy tenemos una historia que sacude literalmente los cimientos de una producción icónica. Vamos a hablar de Sandokan, sí, ese pirata que conquistó nuestros corazones en la infancia y adolescencia de muchos. Pero lo que vamos a desgranar hoy no es sobre los sables ni las aventuras en alta mar, sino sobre las turbulencias, las sombras y los giros inesperados que envolvieron a uno de sus creadores, a la persona que le dio vida a esa gesta televisiva. ¿Qué pasó realmente con el productor de Sandokan? Esa es la pregunta que vamos a responder, y créanme, la respuesta es más compleja y fascinante de lo que se imaginan. Así que si les gusta el misterio, la historia detrás de las cámaras y por supuesto, las historias que nos hacen pensar, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de zambullirnos en las profundidades de este enredo, les recuerdo lo de siempre, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras investigaciones. Hablemos de Sandokan. Para muchos de nosotros, esa imagen del tigre de Malasia, con su melena al viento y su mirada desafiante, es sinónimo de aventura, de esa televisión que nos hacía soñar despiertos. La serie italiana, basada en las novelas de Emilio Salgari, fue un fenómeno global, especialmente en los años 70. Se emitió en muchísimos países, y aquí, en Latinoamérica, dejó una huella imborrable. La música, las escenas de acción, el carisma de Kabir Bedi, todo contribuyó a crear un mito televisivo. Pero detrás de cada gran producción, hay mentes maestras, visionarios que hacen posible la magia. Y en el caso de Sandokan, uno de los nombres clave, uno de los pilares, fue el de un productor que, paradójicamente, terminó eclipsado por la propia sombra de su obra. Hablamos de Jaime Camino. Sí, ese nombre no les sonará tanto como el de Kabir Bedi, pero su papel fue fundamental. Camino fue uno de los grandes impulsores de la serie, una figura clave en la producción que llevó a cabo en la década de los 70. Fue el responsable de que esa visión de Salgari cobrara vida en la pantalla, de ensamblar el equipo, de conseguir los fondos, de la logística, todo un titán detrás del telón. Ahora, aquí es donde la historia se pone densa. Porque si bien Camino fue la persona que abrió las puertas a la producción de Sandokan tal como la conocemos, su participación y su posterior figura se vieron envueltas en una serie de circunstancias que, digamos, no fueron precisamente sencillas ni de final feliz. El gran problema, la causa principal de la controversia y de por qué su nombre no resuena al mismo nivel que el de otras figuras de la serie, tiene que ver con una disputa legal y financiera considerable. Se trata de algo que lamentablemente es más común de lo que pensamos en el mundo del cine y la televisión, el reparto de beneficios y los derechos de autor. Verán, la idea original de llevar Sandokan a la televisión era ambiciosa, y como suele ocurrir, la concreción de esas ambiciones trajo consigo complicaciones. Jaime Camino, como productor principal, tuvo la visión y la iniciativa de poner en marcha el proyecto. Se embarcó en la producción de Sandokan con la intención de crear una serie de televisión de gran impacto. Sin embargo, al parecer, las negociaciones y los acuerdos posteriores con otras partes involucradas, especialmente en lo que respecta a la cesión de derechos y la explotación comercial de la obra, no fueron lo suficientemente sólidos o, peor aún, fueron objeto de interpretación y disputa. La cuestión se complica porque, tras el éxito arrollador de la serie, surgieron reclamaciones sobre la autoría y la propiedad intelectual. En concreto, un personaje clave en esta historia es el heredero de Emilio Salgari, el autor original de las novelas de Sandokan. Los herederos de Salgari, y en particular su hijo Omar Salgari, consideraron que sus derechos sobre la obra literaria no habían sido debidamente respetados en la producción televisiva. Argumentaron que la adaptación y explotación de la figura de Sandokan por parte de Jaime Camino y su productora no contemplaba una compensación justa o el reconocimiento adecuado a la fuente original. Esto desencadenó una larga y amarga batalla legal. Imaginen esto, una serie que triunfa a nivel mundial, que genera miles y miles, quizás millones de beneficios, y de repente los creadores del personaje original, los que le dieron la vida en papel, dicen, aquí falta algo. Y no les faltaba razón. La ley de derechos de autor, especialmente en esa época, aún estaba en proceso de consolidación y aplicación a nivel internacional, y las adaptaciones de obras literarias siempre han sido un campo minado. La disputa principal se centró en la cesión de los derechos de adaptación y explotación de ese Sandokan.
Jaime Camino, al iniciar el proyecto, debió haber asegurado todos los permisos y acuerdos necesarios con los herederos de Salgari. Pero según los informes y las crónicas de la época, estos acuerdos no fueron del todo claros o fueron interpretados de manera diferente por las partes. Omar Salgari, en representación de la herencia de su padre, inició acciones legales para reclamar lo que consideraba suyo, una parte justa del éxito y los beneficios generados por la adaptación televisiva. Los tribunales se convirtieron en el escenario de esta pugna. Los detalles específicos de las sentencias y las negociaciones son complejos y a veces un poco difusos, como suele pasar con estas cosas, pero el resultado fue que la productora de Jaime Camino, y él mismo como figura principal, se vieron envueltos en un litigio que duró años. Y como es habitual, este tipo de batallas legales son desgastantes, costosas y sobre todo, terminan por afectar la imagen y la reputación de los involucrados. De hecho, se dice que la disputa legal y las exigencias de compensación por parte de los herederos de Salgari supusieron un gran golpe financiero y anímico para Camino. Lejos de disfrutar del éxito rotundo de Sandokan, se vio sumergido en un proceso judicial que mermó sus recursos y su tranquilidad. La magnitud de las reclamaciones, sumada a las posibles multas o compensaciones impuestas por los tribunales, pudo haber sido devastadora para su proyecto y para su carrera posterior. Hay quienes argumentan que ante la presión legal y económica, Camino se vio obligado a ceder partes de los derechos o a pagar sumas considerables, lo que afectó su participación en los beneficios futuros o incluso su control sobre la obra. Otros indican que la disputa escaló hasta tal punto que se generó una especie de veto o un ostracismo profesional, haciendo que su nombre quedara asociado más a la controversia que al mérito creativo. Y aquí viene la parte que a menudo nos deja pensando por qué, a pesar de ser una figura tan importante en la creación de Sandokan, su nombre no se recuerda con la misma facilidad que el de los actores o incluso el del propio Salgari. La respuesta, en gran medida, radica en estas disputas. Las guerras legales, los pleitos por derechos de autor, a menudo terminan por eclipsar a las personas. En lugar de ser recordados por su visión y su capacidad para hacer realidad una obra tan ambiciosa, los productores pueden quedar marcados por los conflictos que surgieron a su alrededor. Es como si de repente el brillo de Sandokan, tan potente y cautivador, hubiera proyectado una sombra tan alargada sobre Jaime Camino que su figura quedara difuminada. El éxito fue innegable, pero el precio a pagar, al parecer, fue mucho mayor de lo esperado, y no solo en términos económicos, sino también en reconocimiento y legado. El hecho de que la producción tuviera que enfrentar estas reclamaciones y que al final, los herederos de Salgari obtuvieran un reconocimiento y una compensación, hizo que el foco se desviara. Además, es importante recordar que en la industria del entretenimiento, especialmente en producciones de gran envergadura, intervienen múltiples partes: actores, directores, guionistas, distribuidores, inversores y, por supuesto, los creadores de las obras originales. Cuando una obra se convierte en un éxito masivo, como lo fue Sandokan, las diferentes facciones suelen revisar sus acuerdos y sus beneficios. Y si esos acuerdos no están perfectamente claros desde el principio, el resultado puede ser una batalla legal de proporciones épicas. La historia de Jaime Camino y Sandokan nos recuerda que detrás de las aventuras épicas en la pantalla, a menudo hay complejas negociaciones, disputas de derechos y un laberinto financiero que puede ser tan intrigante como cualquier trama de piratas. No se trata de restar mérito a la monumental labor de Camino, que fue sin duda un visionario al apostar por esta producción, sino de entender las circunstancias que rodearon su participación y que lamentablemente empañaron su reconocimiento. Pensemos también en la perspectiva de los herederos de Salgari. Ellos tenían el derecho y la responsabilidad de proteger el legado literario de su padre. Ver cómo una obra tan querida y exitosa se adaptaba y se comercializaba sin un acuerdo que ellos consideraran justo, debió ser motivo de gran preocupación. La batalla legal que emprendieron fue, en esencia, una defensa de la propiedad intelectual y del trabajo de un autor que marcó una época. En resumen, lo que pasó realmente con el productor de Sandokan, Jaime Camino, es que a pesar de haber sido una figura crucial en la materialización de una de las series de televisión más icónicas de la historia, su nombre quedó ensombrecido por una prolongada y costosa disputa legal con los herederos de Emilio Salgari, quienes reclamaban sus derechos sobre la obra literaria original. Esta batalla legal afectó significativamente su reconocimiento, su situación financiera y, en última instancia, su lugar en la historia de Sandokan, haciendo que su figura quedara diluida entre las sombras de la controversia, en lugar de brillar por su rol como impulsor de esta aventura televisiva que tanto amamos. Es un recordatorio de que el mundo del espectáculo, incluso el más aventurero,
está regido por complejas reglas y a veces, las batallas más duras se libran en los tribunales. Y hasta aquí nuestra incursión en los entresijos de la producción de Sandokan y la figura de Jaime Camino. Espero que esta historia les haya parecido tan fascinante como a mí desentrañarla. Es un claro ejemplo de que detrás de cada gran éxito puede haber historias complejas y a veces agridulces. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Conocían esta faceta oscura de la historia de Sandokan? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos de la serie, o si saben de otras producciones con historias similares. Su participación enriquece muchísimo nuestro canal. Y si han disfrutado de este vídeo y de nuestras investigaciones, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que amen el cine, la televisión y las buenas historias con un toque de misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, sigan explorando y sigan descubriendo. Adiós.